Actualmente, Marshall Iwasa, un joven de 26 años, conduce rumbo a casa de su madre. Ha pasado el día haciendo tareas en su vivienda en Calgary y ahora emprende un viaje de 2 horas hacia Lethbridge. Pero Marshall guarda un secreto, uno que aún no se atreve a compartir con su familia. No se inscribió al siguiente semestre universitario. Quizá solo necesitaba un descanso. O quizá había algo más oscuro detrás. Solo él conocía la verdad mientras avanzaba por la carretera, rodeado de la silenciosa oscuridad del anochecer. Al llegar, tuvo una breve visita con su madre para ayudarla con su computadora. Cerca de las 11 p.m., Marshall volvió a salir. Su objetivo principal no era solo visitar a su madre, sino pasar por un almacén en una zona industrial de Lethbridge. El plan era simple: recoger algo, volver al coche y regresar directamente a Calgary. Para su familia era una noche más. Para Marshall, quizás la última que alguien lo vería con vida. 6 días después, unos excursionistas harían un descubrimiento que cambiaría todo. En la remota Felix Creek Trail, en Pemberton, Columbia Británica, un camino escondido entre bosques y montañas conduce hacia el Brian Waddington Hut, un refugio mantenido por voluntarios. Es un lugar tan aislado que rara vez se encuentra otra alma allí, salvo que alguien haya registrado una visita. Pero el 23 de noviembre de 2019, algo inquietante esperaba en el final del camino. Un excursionista publicó: "Vivimos una experiencia increíblemente extraña este fin de semana. Al llegar al sendero, vimos una camioneta completamente quemada. El olor era reciente. Había objetos esparcidos por todas partes: 2 pasaportes, 3 teléfonos destruidos, una laptop destrozada, tarjetas de identificación, ropa, artículos personales. Era como una escena sacada de un crimen. Sentimos un miedo profundo y decidimos irnos antes de que algo pasara". La camioneta era de Marshall. Estaba totalmente calcinada. El volante había sido arrancado. Y Marshall no estaba en ninguna parte. Lo más desconcertante: la camioneta estaba a 14 horas de distancia, conducida hasta lo más profundo del bosque, hasta donde el camino se convierte en sendero. Quien estuviera detrás de esto llevó el vehículo hasta el punto más remoto posible. Entre los objetos encontrados había ropa, documentos, pasaportes, teléfonos y la laptop de Marshall. Pero no todo era suyo. Aquí aparece un detalle que muchos ignoran. Entre los objetos había pertenencias que la familia de Daniel Ryu, otro hombre desaparecido solo 3 días después del hallazgo de la camioneta, reconoció como suyas: 2 desapariciones, objetos mezclados y un silencio que nadie ha podido explicar. La policía confirmó que alguien manipuló la escena antes de su llegada. Objetos movidos, mojados, reorganizados, como si alguien hubiese regresado para borrar huellas. Un área tan remota, tan difícil de alcanzar. ¿Quién regresaría allí? ¿Para qué? Lo único seguro es que Marshall nunca volvió a Calgary. La última pista real está en el almacén que intentó visitar. Las cámaras fueron borradas, pero los registros de acceso muestran que pasó horas intentando entrar, solo, en la oscuridad de la noche, en un lugar donde nadie podía escucharlo. Su historia se desvanece después de eso, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y un enigma que sigue atormentando a quienes buscan la verdad. Marshall había estado ingresando su código de acceso varias veces durante la noche, sin éxito, pero, al parecer, esperó allí durante toda la noche hasta que finalmente logró entrar alrededor de las 6:13 a.m. Una vez dentro de su unidad, permaneció 2 horas y media, saliendo a las 8:24 a.m.
A partir de ese momento, no existen más pistas sobre su paradero. Su rastro financiero se detiene y no hay señales de que regresara a casa. Esto deja una pregunta clave. ¿Qué necesitaba Marshall de su unidad de almacenamiento con tanta urgencia? Según su familia, Marshall necesitaba una caja para enviar una pieza de su computadora. Él mismo había armado su PC. Era un joven apasionado por la tecnología. Eso era lo que originalmente estudiaba, y necesitaba enviar una pieza defectuosa que había dejado de funcionar. Sí, estuvo allí 2 horas. Y aunque suene mucho, es posible si no visitaba su unidad desde agosto y estaba desordenada. La unidad ya fue revisada. Nada raro, nada faltaba, al menos según su familia. Pero hay 2 detalles importantes. Primero, Marshall había dedicado 800 horas al desarrollo de un videojuego, y según las marcas de respaldo, parece que había estado trabajando en él esa misma mañana antes de visitar a su madre. Con ese nivel de compromiso, es fácil imaginar por qué necesitaba urgentemente esa pieza. Pero por otro lado, Marshall había empacado una bolsa con ropa y artículos de aseo que luego aparecieron en la escena. Esto sugiere algún tipo de viaje planeado. Además, faltaban objetos, entre ellos su mochila de senderismo. Todo esto refuerza la idea de que tenía un bolso listo en el auto. Sin embargo, incluso si hubiese planeado un viaje secreto después de visitar la unidad, Marshall no tenía contactos conocidos en la zona de Columbia Británica, haciendo que esta parada en el almacén sea aún más enigmática. Generalmente, encontrar un auto quemado en un antiguo camino maderero no es extraño. Es un método común para eliminar evidencia. El fuego destruye rastros, y la columna de dirección retirada suele indicar precaución adicional, ya que en algunos casos se han obtenido condenas por ADN encontrado en el volante. A lo largo de los años, múltiples casos muestran el mismo patrón: autos calcinados en bosques, vehículos quemados en caminos rurales, escenas donde no queda nada reconocible. Este fenómeno no solo es común, es sorprendentemente común. Y menciono esto por lo que sucede después, cuando la RCMP se involucró y comenzó la búsqueda en el área, encontraron algo más: un sendero de ropa quemada que salía del auto y conducía hacia un arroyo cercano. Parecía como si alguien se hubiera quemado mientras el vehículo ardía. Una búsqueda submarina no reveló nada, y pronto los esfuerzos se suspendieron. La policía concluyó: creemos que él era probablemente el conductor. No hay indicios de algo sospechoso. Pero recapitulemos. Un joven desaparecido, su vehículo encontrado a 14 horas de distancia, en un camino remoto donde no tenía motivos para estar, el auto completamente destruido, la columna de dirección arrancada, objetos en la escena que no le pertenecen, evidencia de manipulación posterior al hallazgo, ropa quemada en un sendero hacia un arroyo. Aún así, las autoridades afirmaron que no había nada sospechoso, y la insinuación de que Marshall hizo todo esto por su cuenta resulta difícil de creer, especialmente considerando que acababa de pagar su camioneta por completo. Cuando la búsqueda se detuvo en la primera semana de diciembre, la policía sugirió que Marshall simplemente había caminado hacia el bosque, una conclusión que dejó más dudas que respuestas. El caso fue reasignado al Departamento de Policía de Lethbridge, donde permaneció abierto como una simple desaparición. Sin embargo, y pese al cambio de liderazgo, las autoridades volvieron a descartar cualquier posibilidad de participación criminal, usando como argumento el reciente abandono de clases por parte de Marshall, asegurando que él se había vuelto retirado o distante.
Esa decisión tendría consecuencias importantes. Debido a que el caso no fue clasificado como criminal, nunca se realizaron pruebas forenses completas. Tras recoger algunos objetos encontrados en la escena, la RCMP simplemente dejó el vehículo quemado a merced del clima, sin proteger el área. Hasta el día de hoy, si alguien recorre ese sendero, el camión continúa allí, oxidándose en silencio como un testigo mudo. Después de una última búsqueda realizada por LPD en junio de 2020, una búsqueda que no reveló nuevas pistas, el caso tomó un giro inesperado. La familia, frustrada, veía cómo dos departamentos policiales se negaban rotundamente a tratar la desaparición como un hecho criminal, lo que creaba una red de obstáculos legales que impedía profundizar la investigación. Uno de los ejemplos más claros fue la imposibilidad de acceder por completo a grabaciones de cámaras de seguridad de estaciones de servicio. Era prácticamente seguro que Marshall debió detenerse varias veces para cargar combustible, pero solo pudieron revisarse los videos de locales que accedieron voluntariamente. A esta frustración se sumaba que la familia ni siquiera tenía acceso directo a los objetos recuperados. Las únicas referencias eran fotografías filtradas en Internet. Durante este período, Cassie, una figura clave en el caso, describía la enorme cantidad de barreras impuestas por la ley de personas desaparecidas, especialmente a la hora de reconstruir los movimientos de Marshall antes de desaparecer. Y había una pieza clave que seguía sin resolverse: la investigación del incendio. El informe oficial todavía no llegaba, incluso después de un mes desde que los expertos habían visitado el lugar, y casi 9 meses después de la desaparición de Marshall. La familia llevaba desde el día 1 solicitando una investigación especializada del fuego, y aunque finalmente se realizó, llegó tarde. Demasiado tarde. Como Cassie mencionó, si el incendio era declarado provocado, el caso automáticamente tendría que reclasificarse como criminal. Pero todo avanzaba a un ritmo desesperante. Lo más inquietante era que el lugar nunca fue asegurado, lo que dejaba la escena completamente expuesta. Cualquiera pudo haber manipulado evidencia. Cuando finalmente llegó el informe oficial, el resultado fue devastador: indeterminado, ni accidente, ni intencional. Un limbo legal. Ese dictamen evitó que el caso fuera considerado criminal. Sin embargo, cuando la familia contrató a un investigador privado, sus conclusiones fueron totalmente diferentes. El incendio sí había sido provocado. Incluso encontró un encendedor en la escena, algo que nunca fue reportado oficialmente. Pero aún así, el LPD no modificó su postura. En agosto de 2020, la familia lanzó una petición pública exigiendo que el caso fuera reclasificado como criminal. El movimiento ganó fuerza, lo cual llevó al Departamento de Policía de Lethbridge a emitir un comunicado. El Departamento de Policía de Lethbridge comprende que la familia de Marshall Iwasa busca respuestas sobre su desaparición y aseguramos que la investigación continuará abierta hasta que sea localizado. Desde el inicio, la desaparición se ha considerado sospechosa, pero no existe evidencia creíble, corroborada o convincente que indique que se trate de un crimen. La declaración terminaba explicando que sin evidencia clara, legalmente no podían clasificarlo como un caso criminal. Pero para la familia y para todos los que han seguido esta historia, esa explicación solo profundizaba el misterio y la inquietante pregunta: ¿cómo puede no existir evidencia en un caso lleno de señales que apuntan a algo más oscuro? Ocurrió lo siguiente con respecto a la investigación del caso Iwasa. Según las autoridades,
no existe evidencia que permita reclasificarlo como criminal. Y con esa frase cerraron cualquier comentario adicional. Pero la reacción del público fue inmediata y abrumadoramente negativa. Muchos empezaron a señalar contradicciones claras en el comunicado. Para comenzar, resulta extraño que la policía afirmara haber considerado el caso sospechoso desde el inicio, cuando sabemos con certeza que la RCMP aseguró textualmente que nada sospechoso había ocurrido antes de cerrar su participación. Y había más. Es común que las fuerzas de seguridad reten información a las familias cuando existe un sospechoso activo o una línea de investigación criminal en curso. Pero este no era el caso. Oficialmente, no había crimen, no había sospechosos, y aún así la policía seguía ocultando información clave, incluso objetos recuperados en la escena. Una contradicción que muchos calificaron como inexplicable. A esto se sumaban las declaraciones de la familia de Marshall, quienes reiteraban que nunca sintieron que la investigación fuera tomada en serio. Incluso cuando surgían nuevos indicios, el EPD parecía ignorarlos por completo. Y había un detalle imposible de ignorar. Incluso si no hubiera homicidio, un incendio provocado es un delito, y aún así, la investigación parecía diseñada para evitar cualquier conclusión criminal. Todo esto generaba una pregunta inquietante. ¿Por qué las autoridades se niegan tan firmemente a tratar el caso como criminal, aun cuando las circunstancias lo sugieren? Una pregunta que se volvió aún más inquietante cuando apareció el segundo hilo de esta historia. El otro suceso extraño, el mismo día. El mismo día en que la policía llegó al lugar donde estaba el camión de Marshall, un hecho igual de desconcertante ocurrió a solo una hora de distancia. A las 10:00 a.m., un joven de 29 años llamado Daniel Rioch fue visto en el área de Chickee Ranch, en Upper Squamish, actuando de forma totalmente inusual. No vestía acorde al clima, caminaba desorientado, y en un momento fue visto con la camiseta puesta sobre la cabeza en temperaturas bajo cero. Al encontrarse con el dueño del rancho, Daniel le pidió prestado su teléfono. Cuando llamó a su tío, dijo entre risas: «Estoy viviendo en otra línea del tiempo, en otra realidad». El ranchero le retiró el teléfono y al poco tiempo llegó la RCMP. Dado su comportamiento, Daniel fue retenido por las autoridades, pero fue liberado ese mismo día a las 5:00 p.m., ya que no había motivo legal para mantenerlo bajo custodia. Las últimas horas de Daniel, 6:00 p.m. Cámaras de seguridad lo registraron en un Tim Hortons. 6:46 p.m. Aparece en un Walmart cercano. Minutos después, regresa al Tim Hortons. Luego consigue un transporte hacia el área del Squamish Indian Reservation, donde vivía su familia. Finalmente, alrededor de la 1:00 a.m., su tía Katrina lo vio por última vez caminando hacia Lewis Drive. Ella recuerda que la despertó diciendo que había tenido una pelea con un amigo cerca del río. Pensó que estaba confundido o afectado por algo, y no imaginó la gravedad del momento. Esa misma noche, su automóvil fue encontrado encendido, con las luces prendidas, como si Daniel hubiese bajado solo por un segundo. Su teléfono estaba dentro del vehículo. A la mañana siguiente, otro familiar vio el Zinto, su automóvil, lo consideró abandonado y llamó para que lo retiraran. Fue llevado directamente bajo la custodia de la RCMP, pero nadie, absolutamente nadie, reportó su desaparición. El tiempo pasó. Semanas. La Navidad y Año Nuevo llegaron y se fueron. No fue hasta el 7 de enero de 2020, 6 semanas después, que un tío abuelo que vivía fuera de la reserva presentó un informe oficial de desaparición.
y con esto surgieron más preguntas que respuestas. ¿Cómo pudo desaparecer alguien en una comunidad tan pequeña sin que nadie lo notara? ¿Cómo pudo su coche quedar encendido toda la noche sin generar alarma? La familia nunca recibió explicaciones claras. Tras abrirse el reporte, la RCMP publicó información general y organizó una búsqueda, pero no encontraron absolutamente nada. A pesar de que muchas personas pedían que el caso fuera reclasificado, las autoridades insistían en que no existía evidencia suficiente para considerarlo un delito. Según ellos, sin pruebas claras de que un crimen hubiera ocurrido, el expediente no podía avanzar más allá de una investigación estándar de persona desaparecida. Sin embargo, esta postura generó una fuerte reacción del público, quienes notaron varias contradicciones en las declaraciones oficiales. Para empezar, se hacía difícil creer que el caso hubiera sido considerado sospechoso desde el principio, cuando en realidad la RCMP había afirmado inicialmente que no había nada fuera de lo normal y cerró el caso de inmediato. Y además, resultaba extraño que, a pesar de declarar que no se trataba de un caso criminal, aún se reservara información importante a la familia, algo que normalmente ocurre solo cuando hay un proceso delicado en marcha. Los familiares de Marshall también han expresado que, desde su perspectiva, nunca sintieron que se estuviera llevando a cabo una investigación sólida detrás de escena. Aunque nuevas pistas llegaron en los meses siguientes, la policía aparentemente no modificó su posición. Independientemente de si hubo o no participación de terceros, lo cierto es que un incendio sigue siendo un incidente serio, y para muchos, la respuesta oficial parecía más un intento de disminuir la atención mediática que de resolver dudas. Todo esto despierta la pregunta central: ¿por qué las autoridades se niegan tan rotundamente a tratar el caso de Marshall como una posible investigación criminal? Y esta duda solo crece cuando observamos lo que ocurrió ese mismo día en un área cercana. El segundo hilo del misterio. En la misma mañana en que la policía llegó al lugar donde se encontró el camión de Marshall, se reportó otro episodio sumamente extraño, aproximadamente a 1 hora de distancia. A las 10:00 am, un joven de 29 años llamado Daniel Rioch fue visto caminando cerca de Chickee Ranch, en Upper Squamish, comportándose de una manera inusual. No estaba vestido para el frío y, según los testigos, cubría su cabeza con su camisa a pesar de las bajas temperaturas. El dueño del rancho se acercó para saber si necesitaba ayuda, y Daniel pidió prestado un teléfono para llamar a su tío. Durante la llamada, según el relato de su familia, Daniel habló con una mezcla de alegría y confusión, mencionando frases que no tenían mucho sentido y luego repitiendo varias veces que quería a su tío. Cuando el dueño del rancho pidió el teléfono de vuelta, las autoridades ya habían sido notificadas y llegaron al lugar poco después. Debido a su comportamiento, Daniel fue llevado por la policía para resguardo temporal, pero fue liberado más tarde esa misma tarde, ya que no había motivos legales para retenerlo. A las 6:00 p.m., cámaras de seguridad lo captaron en un Tim Hortons cercano. Poco después apareció en un Walmart y luego regresó nuevamente al mismo Tim Hortons. Finalmente consiguió un transporte que lo llevó de regreso hacia la zona donde vivía su familia. Esa misma noche, alrededor de la 1:00 am, Daniel fue visto por última vez por su tía, quien lo notó inquieto pero no imaginó que algo serio estuviera por ocurrir. Más tarde, su vehículo fue hallado encendido, con las luces prendidas, pero sin rastro de él. Su teléfono estaba dentro del auto, lo que daba la impresión de que había salido solo un momento.
Aunque su familia vivía en una comunidad pequeña, nadie reportó su ausencia de inmediato. Pasaron semanas antes de que el 7 de enero de 2020 finalmente se presentara un reporte oficial de persona desaparecida. Para sus familiares, ese silencio de la comunidad fue desconcertante y lleno de incertidumbre. La policía realizó investigaciones y búsquedas posteriores, pero no se halló nada concluyente. El contexto de la vida de Daniel. Daniel había tenido una vida complicada desde pequeño. Creció sin sus padres biológicos presentes de manera constante y pasó parte de su juventud viviendo entre distintos hogares de familiares. A lo largo de su vida adulta, había enfrentado momentos difíciles, pero también periodos en los que logró mantenerse estable, trabajando y cuidando de sus hijos. En los meses previos a su desaparición, su familia notó cambios en su conducta, mayor preocupación, episodios de desconfianza, e incluso momentos en que parecía confundido o convencido de que alguien quería hacerle daño. Su comportamiento fluctuaba y nadie tenía una explicación clara. En varias ocasiones, tomó decisiones impulsivas, como viajar repentinamente a otra ciudad sin avisar, o presentarse en casa de un familiar sin recordar con exactitud lo que había sucedido horas antes. En un momento, mencionó que había tenido problemas con ciertas personas, aunque su familia nunca logró confirmar completamente lo que había ocurrido. También surgieron comentarios de que un familiar cercano había reconocido objetos que parecían pertenecerle en una escena relacionada con el caso de Marshall. Sin embargo, esa misma persona luego expresó temores por su seguridad y eliminó sus declaraciones públicas. Todo esto generó aún más preguntas y menos respuestas. Un misterio que une dos historias. La coincidencia de fechas, comportamientos inusuales y ubicaciones tan cercanas ha llevado a algunos a preguntarse si ambos casos, el de Marshall y el de Daniel, podrían estar conectados de alguna manera. Aunque no existe evidencia oficial que lo confirme, la secuencia de eventos resulta inquietante y deja espacio para teorías y dudas. Hasta el día de hoy, ambas familias siguen buscando respuestas. Y lo más inquietante es que, pese al paso del tiempo, las piezas del rompecabezas parecen no encajar, y las autoridades aún no dan una explicación que satisfaga a quienes más necesitan claridad. Poco después, algunas capturas de pantalla tomadas por miembros del grupo de Facebook de Marshall revelaron un detalle que cambiaría por completo la perspectiva del caso. Tras contactar directamente a la familia de Marshall, confirmaron que estaban al tanto de una posible conexión con la desaparición de Daniel Ryok. De hecho, según mensajes intercambiados con Dawson, el cuñado de Marshall, ellos consideran muy probable que ambos casos estén relacionados y han seguido de cerca esta línea de investigación. La supuesta conexión surgió a partir de un objeto encontrado en el lugar donde apareció la camioneta de Marshall, una hielera roja. En varias conversaciones dentro de la comunidad de Facebook, se afirmó que esa hielera llevaba escrito el nombre Cody Lewis. Y ahora, por primera vez, una fotografía inédita proporcionada por un miembro de la familia de Marshall confirma esta información. Lo más sorprendente es que este detalle no era conocido ni por la familia de Marshall ni por la de Daniel. Salió a la luz únicamente porque un oficial de la RCMP lo mencionó fuera de registro a un testigo, quien posteriormente lo compartió en redes sin imaginar la repercusión que tendría. Según Dawson, la RCMP afirmó no poder identificar a ningún Cody Lewis. Sin embargo, esto resulta llamativo,
porque Lewis es un apellido muy frecuente entre la familia de Daniel, quienes viven en la reserva. En varios artículos sobre la búsqueda de Daniel, se menciona que la familia Lewis lideraba las tareas de rastreo. Además, Daniel fue visto por última vez en un lugar llamado Lewis Drive, y para añadir más coincidencias, se sabe que tiene un primo llamado Cody Lewis. En resumen, algunos familiares de Daniel temen hablar públicamente. Otros han afirmado reconocer objetos encontrados junto al camión de Marshall como pertenecientes a Daniel, y uno de los nombres que aparece en una de las pertenencias halladas coincide con un pariente cercano de Daniel. Dado que Daniel vivía de manera inestable, moviéndose entre casas de familiares, es totalmente posible que una hielera de un primo terminara en su posesión. Aunque esto sigue siendo especulación, lo que sí es claro es que las autoridades dijeron no poder identificar al dueño de la hielera, a pesar de la coincidencia del nombre. Esto deja una pregunta clara. ¿Cómo es posible que se desestime esta evidencia mientras objetos que claramente no pertenecían a Marshall quedaron sin investigarse adecuadamente? Además, la familia de Marshall afirmó que la policía no les permitió ver todos los objetos encontrados, lo que hace que la situación resulte aún más extraña. Pero lo más impactante es que esta conexión entre ambos casos continúa fortaleciéndose cuando analizamos el último hilo de esta historia. El testimonio del bar, la pieza que une las dos historias. A principios de 2020, la RCMP recibió un nuevo testimonio. Un testigo aseguraba haber visto a ambos hombres, Marshall y Daniel, juntos, antes de que desaparecieran. El lugar era un bar muy conocido en Squamish, That Irish Place. El testigo, un cliente habitual del establecimiento, dijo que los había visto acompañados por un tercer hombre que describió como alguien intimidante. Según él, Marshall y Daniel parecían nerviosos y tensos mientras estaban en compañía de este sujeto. Después de que los tres se sentaron a tomar una cerveza, el testigo salió a fumar y tuvo una breve conversación con Daniel. Según el testigo, Daniel estaba visiblemente preocupado y en tono bajo le dijo algo que lo dejó inquieto. Creo que ese tipo quiere hacernos daño. En ese momento, el testigo no lo tomó en serio y regresó al interior del bar. Al volver a su asiento, notó a Marshall intentando retirar dinero del cajero automático. Lo vio intentarlo 3 veces sin éxito. Parecía angustiado, como si necesitara ese dinero con urgencia. Momentos después, Marshall salió nuevamente y regresó al camión, sentándose en el asiento del copiloto. El testigo notó que la camioneta coincidía con la descripción exacta de la GMC Sierra de Marshall, modelo, color y placas de Alberta. Incluso recordó haber visto a los 3 hombres dentro del vehículo durante un largo rato. Tiempo después, cuando el testigo descubrió que tanto Marshall como Daniel estaban desaparecidos, su memoria encajó de golpe con las imágenes que había visto meses antes. En un mensaje que publicó y posteriormente borró, afirmó estar 100% seguro de que ambos casos estaban conectados. Una coincidencia demasiado grande para ignorar. Aunque los testimonios pueden ser imperfectos, este proviene de alguien que conocía a Daniel de vista y se cruzaba con él ocasionalmente en la comunidad. La descripción encaja con detalle en tiempo, lugar y circunstancias. Y ahora, sumando, la hielera, con un nombre directamente asociado a la familia de Daniel objetos, encontrados en el lugar del camión que no pertenecían a Marshall. Un testigo que asegura haber visto a ambos hombres juntos y un tercer individuo cuya identidad sigue siendo un misterio, la posibilidad de que ambos casos estén entrelazados
ya no parece una simple coincidencia. En este caso todavía existen muchas preguntas sin respuesta. No tenemos una visión completa de lo que ocurrió en la unidad de almacenamiento, ni entendemos cómo terminó la camioneta en el lugar donde fue encontrada. En la escena, había señales de que alguien pudo haber intentado ocultar o retirar evidencia, pero por razones desconocidas, el proceso quedó incompleto. Había objetos dispersos y un rastro extraño de pertenencias parcialmente quemadas que conducía hacia un cuerpo de agua cercano. Esto ha llevado a algunos a pensar que la persona responsable pudo haber sido interrumpida. Otro misterio tiene que ver con lo que ocurrió en el sitio después de su descubrimiento. Aunque es posible que animales salvajes hayan movido algunos elementos, los excursionistas que encontraron la escena inicialmente describieron una sensación de inquietud, como si alguien pudiera seguir cerca. En foros en línea, se discuten varias teorías sobre los dos hombres desaparecidos. Una idea recurrente es que podrían haber estado involucrados en actividades no divulgadas, pero ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Detalles como fuentes de ingresos o ciertos objetos encontrados en la camioneta han dado lugar a especulaciones, pero no a conclusiones sólidas. Algunos objetos recuperados, como carcasas vacías de dispositivos electrónicos o aparatos dañados, han sido interpretados de diferentes maneras. Según la familia, varios de estos dispositivos ya estaban rotos o habían dejado de funcionar mucho antes del incidente, lo cual coincide con las declaraciones sobre el estado anterior del portátil. La investigación policial también ha generado preocupaciones. La familia afirma que ciertos procedimientos tardaron demasiado tiempo. Por ejemplo, la investigación relacionada con el incendio habría tomado 9 meses. Este retraso ha provocado frustración, ya que sienten que podrían haberse pasado por alto evidencias importantes. La famosa foto de la hielera, que nunca se hizo pública, es otro ejemplo de la comunicación complicada entre la familia y las autoridades. Al principio, pensaban que ciertos detalles estaban siendo manejados cuidadosamente, pero con el tiempo esa confianza cambió. Al final, 2 hombres siguen desaparecidos. Un vehículo continúa siendo una pieza clave del misterio y 2 familias aún esperan respuestas. Cuéntame qué opinas de todo esto. Soy Barely Sociable. Que tengas una buena noche.